El área de Ciencias Naturales de la institución educativa Henry Daniels presenta el siguiente video dirigido para los estudiantes de grado octavo, en el cual hablaremos del tema fórmula empírica. Primero, a modo de introducción del tema, hay que entender que los compuestos químicos están formados por un número determinado de átomos de cada elemento. Para representar los elementos y las cantidades de sus átomos que forman un compuesto, se usa la fórmula química. Es la manera de representar qué elementos químicos conforman un compuesto y qué cantidad de átomos de cada elemento hay en dicho compuesto. Para ello se utiliza la fórmula química. Se plantea la siguiente actividad. Escriba la fórmula química de 5 productos que se usen diariamente. Productos como el agua, la sal, el jabón o diferentes tipos de productos que se utilicen cotidianamente. Escriba la fórmula química de 5 productos que utilice diariamente. Hablaremos de la fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula empírica? La fórmula empírica es la expresión más sencilla para representar un compuesto químico. La representación más sencilla o la expresión más sencilla para representar un compuesto químico. ¿Qué nos indica? La fórmula empírica nos indica los elementos que están presentes y la proporción mínima en números enteros que hay entre sus átomos. ¿Cuál es la proporción que hay entre cada uno de los átomos de los elementos presentes en el compuesto? A esta fórmula también se le conoce como fórmula mínima. ¿Por qué? Porque la fórmula empírica representa la proporción entre las cantidades de átomos de cada elemento presentes en una molécula, la proporción mínima a la cual se encuentran cada uno de ellos. Aquí tenemos uno de los ejemplos. La fórmula molecular de este compuesto es P4O10. 4 átomos de fósforo, 10 átomos de oxígeno. Esa es su fórmula molecular. Pero su fórmula empírica es P2O5, ¿cierto? 2 átomos de fósforo, 5 átomos de oxígeno. Como ustedes ven, es la mitad. La menor expresión a la cual se puede dar es la mitad. Aquí la mitad de 4 da 2, aquí la mitad de 10 da 5. Ya no se puede simplificar más, por lo tanto, esa es la fórmula empírica de este compuesto. Yo llevo siempre la expresión al mínimo valor, a lo mínimo que lo pueda simplificar, y esa es la fórmula empírica. En el caso del agua, como no se puede simplificar más, aquí tengo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, su fórmula empírica es igual. En el caso de este óxido de nitrógeno 4, al reducirlo a su mínima expresión, a la mínima proporción a la cual pueden encontrarse, este se lleva a la mitad, por lo tanto quedan 1, y este 4 también se va a la mitad, por lo tanto quedan 2, un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y así sucesivamente, como vemos este compuesto, este hidrocarburo, si reducimos a la mitad, a la menor proporción, la cantidad de cada uno de sus átomos, vemos que aquí tenemos 10 átomos de carbono y 11 átomos de hidrógeno, la proporción mínima a la cual se pueden encontrar estos dos elementos en este compuesto químico. En este otro compuesto vemos que tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Si los llevamos todos a la mínima proporción, a la mitad, a la tercera parte, acá sería la tercera parte, acá tendríamos 18 átomos de hidrógeno. Si los llevamos a la tercera parte, tenemos en total 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si lo notan aquí en este ejemplo, la fórmula empírica es la tercera parte. Entonces la manera que yo puedo simplificar aquí, puedo sacarle la tercera parte a estos números. De 6 la tercera parte es 2, de 18 la tercera parte es 6 y de 3 la tercera parte es 1. Y aquí me queda la fórmula empírica, la proporción mínima de cada uno de sus átomos presentes en este compuesto químico. Tenemos este otro compuesto, tenemos C5H12O6. Si ustedes lo notan, este número ya no se puede simplificar, ninguno de esos números se puede simplificar porque no se les puede sacar mitad, ni tercio, ni la tercera parte, por lo tanto se dejan tal cual. Y esa es la fórmula empírica. Siempre la fórmula empírica hace referencia a la cantidad mínima, a la expresión más sencilla para representar un compuesto químico.
¿listo? Y nos indica qué elementos químicos y la proporción mínima en números enteros que hay de sus átomos. Entonces la proporción mínima a la cual se pueden encontrar los diferentes átomos de cada compuesto se le conoce como fórmula empírica. Determinar la fórmula empírica, entonces los siguientes pasos permiten determinar la fórmula empírica de un compuesto. En el primero encontramos que a partir de la composición porcentual dada se identifiquen los elementos químicos que están presentes y el porcentaje de cada uno de ellos. En el segundo paso, escriba los símbolos de los elementos químicos en una columna. Ya en el tercer paso, al frente del símbolo químico de cada uno de los elementos, escriba el porcentaje que corresponde según el ejercicio planteado. En el cuarto paso, divida el porcentaje en la masa atómica de cada elemento. Para esa masa atómica usted la consulta en la tabla periódica. Entonces va a la tabla periódica, consulta la masa atómica y divide. Entonces divide el porcentaje que le haya dado en el ejercicio, lo divide en la masa atómica, ese número lo busca en la tabla periódica. En el quinto punto, divida cada resultado entre los resultados más bajos del paso anterior. Al dividir todos, va a obtener un número que es el más pequeño. Ese número, el de menor valor, el número más pequeño, va a dividir a todos los demás, a todos los otros resultados. En el sexto paso, de ser necesario, multiplicar todos los valores por 2 para convertir números decimales en enteros. Si les dio muchas decimales, si les dio números decimales que al multiplicarlo por 2 se pueden volver números enteros, entonces todos los números se van a multiplicar por 2 para así convertir esos números decimales en números enteros. Y ya en el último paso se escribe la fórmula empírica a partir de los números obtenidos. Relacionados con la fórmula empírica, a explicar un poco más de manera detallada, a seguir los pasos para poder escribir una fórmula empírica. Entonces en el primer ejemplo nos dice que determine la fórmula empírica del succinato de metilo, cuya composición química porcentual es 62,58% de carbono, 9,63% de hidrógeno y 27,79% de oxígeno. Ahí ya en enunciado estoy identificando 3 elementos químicos: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Escribo los símbolos químicos de ellos, ¿cierto? Entonces ya sé que la C es para el carbono, la H es para el hidrógeno y la O es para el oxígeno. Al frente de cada uno de ellos voy a escribir el porcentaje que me está dando el ejercicio. Para el carbono me está dando 62, para el oxígeno, para el carbono me está dando 62. Esto lo voy a dividir en la masa atómica. Esta masa atómica yo la puedo consultar en la tabla periódica. Noten ustedes que aquí este número, este porcentaje 62,59% fue el que me dio el ejercicio, y el número que yo sobre el cual lo voy a dividir es 12,011. Este número es la masa atómica y ese número lo puedo consultar en la tabla periódica. Masa atómica, el porcentaje que me da el ejercicio lo divido en la masa atómica y ahí obtengo un valor 5,21. Lo mismo hago con los otros elementos. Como tengo el hidrógeno, también escribo el porcentaje que tengo de hidrógeno. En este caso tengo 9,63, es el porcentaje que tengo según el ejercicio. Este dato lo saco de aquí del ejercicio, lo divido, lo voy a dividir en la masa atómica. Para saber la masa atómica, entonces vamos a la tabla periódica y allí nos va a dar un número, y ese número es la masa atómica, lo escribimos tal cual con sus decimales. Recuerden que las unidades de medidas para la masa atómica son los gramos sobre mol. Al dividir obtengo este valor 9,55. Me voy para el otro elemento químico, o sea el oxígeno, el último que me faltaba acá según el ejercicio. El oxígeno me dice que tengo 22,79% de oxígeno en la composición del succinato de metilo. Ese porcentaje del oxígeno lo voy a dividir en la masa atómica del oxígeno. Recuerden el dato, lo voy a consultar en la tabla periódica. 15,99, lo escribo tal cual, no voy a aproximar, escribo sus decimales tal cual.
Al hacer la división, al dividir 27.79 en 15.99, obtengo el resultado y me da 1,75. Este paso aquí es muy importante porque voy a identificar cuál de los tres números es el de menor valor. En este caso, el de menor valor es el 1,75 de los tres, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. El que se obtuvo un menor valor es 1,75. Lo voy a escoger y los demás números y todos los números los voy a dividir en ese valor. El 5,21 que me había dado el carbono lo divido en el 1,75. Recuerden, como fue el de menor valor, fue el que escogí para dividir a todos los otros números. El 9,55 del hidrógeno, bueno, antes hago la división 5,21 por 1,75 del carbono y obtengo el 2,99. Hago la división del hidrógeno, 9,55 que era el valor que me había dado, lo divido en el 1,75 que fue el de menor valor que obtuve con el oxígeno. Ese número me da 5,49. Y finalmente el oxígeno lo divido en sí mismo, como fue el de menor valor, pues también se divide el mismo, y pues todo número dividido en sí mismo da 1. Estos números, como no son enteros, hay dos números decimales, y escojo, identifico que si al multiplicar por 2, esos números decimales se pueden convertir en números enteros, porque siempre la fórmula empírica deben ir números enteros, estos números decimales no pueden ir. Entonces, para convertir a números enteros voy a multiplicar por 2. El carbono 2,99 lo multiplicamos por 2, da 6. El hidrógeno 5,49 a multiplicarlo por 2 me va a dar 11. Y el oxígeno también lo multiplicamos por 2 y me da 2. A pesar de que el oxígeno también es aparece ya un número entero, pero igual todo lo tengo que multiplicar por el 2. Finalmente tengo que hay 6 átomos de carbono, 12 átomos de oxígeno y 11 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. 6 átomos de carbono, repito acá, 11 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Estos números los saqué a partir de estos resultados que obtuve en el procedimiento. Con eso sé que en la fórmula empírica del succinato de metilo hay 6 átomos de carbono, hay 11 átomos de oxígeno, de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. En el segundo ejemplo, calcule la fórmula empírica de una sustancia cuya composición centesimal es de 36,5% de sodio, Na es sodio, 0,8% de hidrógeno, 24,6% de fósforo y 38,1% de oxígeno. Es un ejercicio muy parecido al ejemplo anterior, pero en este caso ya tenemos 4 elementos químicos. En el ejemplo anterior teníamos únicamente 3 elementos. En este ejemplo tenemos 4 elementos, los cuales identificamos a continuación. Tenemos el Na, H, P y O. El Na, recuerden, es el sodio, H hidrógeno, la P es del fósforo y la O del oxígeno. Lo primero que vamos a hacer es dividir el porcentaje, la composición porcentual que me está dando el ejercicio, lo voy a dividir en la masa atómica de cada elemento. Empezamos con el sodio. La composición porcentual que me da el ejercicio es de 36,5%. Lo voy a dividir en su masa atómica. Recuerden, el dato lo consigo en la tabla periódica. Para el sodio, la masa atómica 22,98 gramos sobre mol. Esta división me da 1,587. Voy con el hidrógeno. Busco cuánto me está dando según el ejercicio. Me dice que para el hidrógeno es de 0,8%.
Ese dato, ese porcentaje, yo lo divido en la masa atómica del hidrógeno, que es 1,001 gramos sobre mol. Recuerden que ese número que me da la tabla periódica yo no lo voy a aproximar, lo voy a trabajar tal cual con las decimales. Al dividir tengo que el valor es 0,794, 0,794. Voy para el fósforo. Según el ejercicio, la cantidad de fósforo que tengo es de 24,6%. Ese valor lo divido en el peso atómico del fósforo, que según la tabla periódica dice que es 30,97. Al dividir esos dos valores obtengo el resultado, me da también 0,794, 0,794, me dio el mismo valor que en el hidrógeno. Y para el oxígeno me dice que la composición porcentual es de 38,1%, el cual dividimos en su masa atómica, que según la tabla periódica me dice 15,99. Al dividir 38,1 dividido en 15,99, el valor 2,381, 2,381. Voy a identificar cuál de esos datos, cuál de esos resultados que obtuve es el de menor cuantía, cuál es el número más pequeño, el número menor. En este caso se repiten los dos números menor, 0,794, tanto para el hidrógeno como para el fósforo nos dio el mismo valor, y en este caso es el valor más pequeño. Todos los números los voy a dividir en 0,794, ya que este es el número más pequeño. Empezamos por el sodio. Dividimos el 1,587 que nos dio en 0,794, lo mismo el hidrógeno, también el fósforo, y el oxígeno también lo dividimos en 0,794. Recuerden por qué, porque es el dato, fue el del valor más pequeño, fue el número más pequeño, por lo tanto todos los otros los divido en el número más pequeño. En la primera división, en la del sodio, me da 1,99, lo aproximo, en este caso es solo una décima, una milésima la que hay que aproximar, lo aproximo a 2. En el segundo ejemplo, en el del hidrógeno, como es un número que se divide a sí mismo, me da 1. Igual pasa en el fósforo, y en el oxígeno, al dividir 2,381 en 0,794, me da 2,99. Como le falta solo una milésima para llegar, lo aproxima a 3. Entonces tengo que en el resultado final, el sodio, hay 2 átomos de sodio, en el hidrógeno hay un átomo no más, para el fósforo hay solo un átomo de fósforo, y en el oxígeno encontramos 3 átomos de oxígeno. Escribo la fórmula empírica, la cual me queda Na2HPO3. Esa sería la fórmula empírica de este compuesto químico que me plantea el ejercicio. Vamos rápidamente a las actividades de consolidación. En el primer punto es muy sencillo, es transcribir toda la información que se encuentra en la guía, toda la información, inclusive la introducción y también el anexo. Entonces, al transcribir toda la información es un ejercicio muy sencillo para esta primera nota. Recuerde que las actividades de consolidación hacen referencia al componente procedimental, es una nota aparte. La otra nota pues son la parte cognitiva, y la nota cognitiva se evalúa a partir de las actividades de evaluación. En este caso, 2 ejercicios muy sencillos. En el primero se determina que una muestra de benzoato de metilo, un compuesto empleado en la elaboración de perfumes, contiene 70,57% de carbono, contiene también 5,93% de hidrógeno y 23,49% de oxígeno. Obtenga la fórmula empírica de esta sustancia. Recuerde hacerlo con el mismo procedimiento que se explicó en los ejemplos. En el tercer ejercicio dice: el índigo, el colorante azul de los pantalones, tiene una composición porcentual en masa de 73,27% de carbono, 3,84% de hidrógeno,
10,68% de nitrógeno y el resto de oxígeno. Ya sabe que para calcular el oxígeno pues es lo que me haría falta para llegar a 100 sumando estos porcentajes. La pregunta, ¿cuál es la fórmula empírica de este compuesto? Recuerden que para desarrollar el ejercicio debe hacerlo con el mismo procedimiento que trabajamos en los ejemplos anteriores. Para finalizar, dejo aquí un anexo, como anexo las masas atómicas de algunos elementos que de pronto para desarrollar los ejercicios los puede necesitar, aunque igual esos números se encuentran en la tabla periódica, pues yo les facilito para el momento de desarrollar los ejercicios, ya están aquí para el nitrógeno 14.0067, para el carbono 12,011, para el nitrógeno 1,008 y para el oxígeno 15.99. Si desea ampliar esta información, de pronto conocer un poco más acerca de la fórmula empírica, diríjase al siguiente enlace. Muchas gracias.